días. ¿Cómo están? Soy el doctor Rodrigo Romero. Les quiero dar la bienvenida oficial a la asignatura de Biología y Patología Pesquera que este año vamos a estar desarrollando. Es una asignatura nueva que sale de lo común, o sea, dejamos de estudiar los animales terrestres y vamos a entrar a un ambiente acuático, ¿verdad? Un ambiente totalmente diferente que tiene sus formas, tiene sus reglas, no es complicado, no es difícil y vamos a estar viendo y vamos a estar especificando eso punto por punto a lo largo de todo el periodo lectivo. Además de quien les habla, los otros integrantes son el doctor Miguel Vargas y el doctor Carlos Viveros. Yo soy el encargado de la cátedra. Hoy vamos a estar desarrollando la primera clase, que es una clase de introducción a lo que es justamente esta materia. Y dentro de esta introducción vamos a tocar el tema de lo que es hidrografía, ¿verdad? Que básicamente la hidrografía, vamos a ver más adelante el concepto, se basa en estudiar principalmente lo que es el estudio del agua, y para ello debemos saber que normalmente en la antigüedad, como podemos observar aquí, las grandes civilizaciones normalmente se basaban en el centro de algún lago, algún río, en algún lugar donde puedan acceder a este líquido vital. No necesariamente para el consumo y demás de agua, sino que también que a partir de ahí ellos podían obtener diferentes ventajas como para poder ir progresando en la parte comercial, primeramente en la obtención de los productos que se podían consumir, como en el caso de los peces, ¿verdad? En el comercio y más adelante también como una forma de expansión, ya que empezaron a utilizar la vía fluvial para el libre comercio marítimo, ¿verdad? En este caso, el caso de los barcos, ¿verdad? Que llegaban a los puertos, y normalmente las ciudades que estaban en estos puertos eran ciudades que avanzaban muy rápido en cuanto a lo que es su desarrollo. Normalmente entonces, especialmente en aguas dulces, en ríos y lagos. Aparte de eso, también nos va a permitir entender el funcionamiento de los sistemas hídricos sobre los continentes. Significa cómo actúan los ríos, los lagos, todo cuerpo de agua natural. Y este conocimiento del movimiento del agua sobre la tierra y los aportes que genera el hombre para su desarrollo nos van a brindar las bases para interpretar las vinculaciones existentes entre ellos, ¿verdad? Entonces, como una pequeña introducción, nosotros, en cuanto al objetivo, lo que tenemos que tener en cuenta es conocer la hidrografía nacional, los términos técnicos que se utilizan y rememorar los principales ríos del país. Esto es lo que vamos a estar enfocando hoy, ¿verdad? Primeramente, entonces, conocer la hidrografía, ver cuáles son los términos técnicos adecuados y ver los principales ríos, en este caso el río Paraná, el río Paraguay y algunos que otros, ¿verdad? Estamos hablando de la definición de la hidrografía. Podemos utilizar esta definición que dice que es la ciencia encargada del estudio de los cuerpos de agua que se encuentran en el planeta, especialmente en los continentes. Describen, investigan y cartografían las cuencas de lagos, ríos, arroyos, entre otros. Entonces eso hace la hidrografía. Estudia los cuerpos de agua natural que se encuentran normalmente en todos los continentes, ¿verdad? A nivel también mundial, no solamente en los continentes, están los mares también, ¿verdad? Y acá hay una cosa muy importante que dice: describe, investiga y cartografía. Significa que está constantemente investigando cuáles son las características biológicas de cada cuerpo de agua, y por sobre todo esto se va plasmando en los mapas y se van actualizando para que se pueda ir observando más adelante. ¿Qué es un cuerpo de agua? Estamos hablando de un cuerpo de agua natural. ¿Qué es el cuerpo de agua natural? Normalmente son las diferentes formas de agua encontradas en la naturaleza, tanto naturales como artificiales. Las naturales sabemos: ríos, arroyos, lagos, mares. Y cuando hablamos artificiales son aquellos que se forman de embalse. Por ejemplo, cuando se hace una represa y sube el nivel del agua, entonces se forma en ese lugar los embalses, los denominados embalses. También pueden ser aguas superficiales, subterráneas, marinas o casquetes polares, ¿verdad? Que van derritiéndose.
Acá podemos observar a nivel mundial entonces los diferentes océanos o los mares, el océano Pacífico, Atlántico, el glacial Ártico, el océano Índico, el glacial Antártico, ¿verdad? Estos son a nivel ya del planeta, ¿verdad? Los océanos. Y luego en cada continente ustedes saben que vamos a tener entonces los cuerpos de agua naturales continentales, que son los ríos, lagos, arroyos que están distribuidos a lo largo de cada continente. Y en eso, cuando describimos unos lagos, podemos hablar de que es un cuerpo de agua generalmente dulce de una extensión considerable que se encuentra separado del mar. El aporte de agua a todos los lagos proviene de los ríos, de aguas freáticas, precipitaciones sobre el espejo de agua. El lago normalmente entonces es un cuerpo de agua natural que se encuentra confinado, que pueden tener dimensiones considerables, pueden ser lagos pequeños o lagos grandes. En nuestro país, los lagos más importantes son el lago Pacaraí, el, también existen otros lagos que se encuentran en la zona sur, ¿verdad? Puede ser el lago Iguazú que está también hacia Mingaguazú, y otros lagos de menor importancia, ¿verdad? Estos se forman normalmente, vamos a ver que tienen diferentes formas en la cual vinieron a crearse estos lagos. Pero normalmente la mayoría provienen de aguas que van cayendo de los ríos y van formando. En cuanto a los ríos, si vamos a hablar de un concepto sobre ellos, son sistemas fluviales que sirven para evacuar hacia los océanos el agua caída de las masas continentales. O sea que normalmente todos los ríos, arroyos, lagos y demás que circulan en el agua, esto va a ir desembocando después al mar, ¿verdad? Siempre tienen una salida al mar. Todo lo que cae, vamos a ver más adelante, las lluvias, todo lo que pueda incorporarse dentro de estos ríos van a desembocar después al mar. Para hacer el estudio de un río tenemos que tener en cuenta la cuenca, el drenaje, el cuerpo de agua y la zona de influencia. En cuanto a la cuenca, nosotros podemos hablar que es el territorio bañado por un río y que sus aguas pueden ser drenadas al océano o a un lago endorreico. Una cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de las cumbres y también llamada divisoria de agua y de la cuenca anexa por el interfluvio. Esta cuenca entonces se forma donde pasa el río y normalmente todas las demás conexiones que lo van bañando, que lo van drenando. Entonces todo ese lugar que está conectado a un río X y que tiene unos drenajes es denominado cuenca. Y normalmente se delimita por la línea de las cumbres, o se le llama también las divisorias de las aguas, que es el límite donde marca una cuenca determinada. Entonces vamos a ver, aquí entonces se puede observar el río que está con el color azul más oscuro y más grueso, que atraviesa toda la cuenca, y a partir de ahí entonces sus divisorias que van drenando, van formando, entonces todo el sitio en el cual se encuentra delimitado es denominado cuenca. Y podemos observar muchos tipos de cuenca. Acá tenemos otro ejemplo donde vemos el río principal. Desde su nacimiento va bajando, va saliendo al océano, y a través de esto va drenando diferentes afluentes que van drenando el agua tanto de la lluvia como de otra forma, y va cayendo, va saliendo al mar. Entonces toda esta zona donde el río tiene sus afluentes y efluentes entonces es denominado cuenca de ese río que lleva el nombre normalmente del mismo río, ¿verdad? Un ejemplo clásico es la cuenca del Plata, ¿verdad? El río de la Plata, que está conformado por los ríos Paraguay, Paraná, ¿verdad? Pasa otra vez por diferentes ríos de la zona de Uruguay, de Buenos Aires, y va y desemboca directamente aquí en el mar. Entonces ese es un ejemplo que delimita pero una cantidad muy grande de kilómetros cuadrados a la redonda para denominarse cuenca del río de la Plata, ¿verdad? En cuanto a lo que son los ríos del Paraguay, tenemos los ríos Paraguay y Paraná, ¿verdad? Esos son los ríos más importantes de nuestro país, normalmente los que están mejor delimitados. Después tenemos un mapa hidrográfico donde yo les estoy mostrando, acá tenemos los números y cada número con su denominación, con todos los ríos, arroyos y riachos que tenemos hoy en día conformados a nivel país. Esos son los principales ríos o cuerpos de agua natural hidrográfico del Paraguay.
Y le estaba mencionando que cada río, normalmente, cada cuenca lleva el nombre del río con sus delimitaciones. Esto ya se encuentra delimitado. Entonces tenemos, en este caso, podemos observar la cuenca del río Apa, la cuenca del río Aquidabán, con todas sus ramificaciones, el río Upané, el río Piribegú y Mandubirá, la cuenca del río Salado, la cuenca del río Tebicuarú. Son algunos de los ríos y cuencas más importantes que tenemos a nivel país. Los márgenes de los ríos. Entonces, para tener en cuenta esto, nosotros sabemos que hay margen derecha y margen izquierda. ¿Cómo vamos a saber cuál es la margen derecha y cuál es la margen izquierda, el margen izquierdo de un río? Si nos imaginamos o encontramos las inmediaciones de un río, mirando hacia donde fluye el río, es decir, mirando aguas abajo, la margen izquierda es la orilla que se encuentra al lado izquierdo. ¿Qué significa esto? Si nosotros queremos determinar cuál es la margen derecha o cuál es la margen izquierda de un río, lo que debemos hacer es posicionarnos en el lugar, mirando hacia el lugar donde fluye el agua, o sea, aguas abajo, y extendemos los brazos. El lado izquierdo va a ser margen izquierdo del río y directamente el lado derecho entonces va a ser el margen derecho. Un ejemplo de esto, si quisiéramos saber Asunción, el puerto de Asunción, en qué margen del río Paraguay se encuentra, deberíamos posicionarnos mirando hacia el sur, el río que fluye hacia el sur. Entonces tendríamos el lado izquierdo, que sería el puerto de Asunción, margen izquierdo, y el lado derecho se encontraría la región occidental. Entonces el puerto de Asunción se encuentra sobre el margen izquierdo del río Paraguay. De esa manera nosotros determinamos cuáles son los márgenes derecho o izquierdo de un río. Acá podemos observar entonces el río ahora. Si ustedes ven acá, supongamos que el río esté fluyendo hacia adelante al observar y ustedes se posicionan en el medio, van a ver que el lado derecho hacia donde está el bote sería el margen derecho y hacia el izquierdo, en este caso, entonces correspondería al margen izquierdo. Eso es, de esa manera entonces vamos viendo. Otro punto importante cuando describimos los ríos, el estudio, los canales de drenaje. Normalmente estos recogen las aguas de todas las cuencas de la red y se vierten en un único río que se halla en una desembocadura. Todo normalmente, las aguas de lluvia continentales, freáticas, los arroyos, los riachos, todo lo que se une, eso va a ir desembocando en un único río que va a terminar normalmente en la desembocadura. Dice que el clima y el relieve del suelo influyen en el patrón de la red, pero la estructura geológica subyacente suele ser el factor más relevante. Puede ser que haga frío, puede ser que el suelo sea un poco, vamos a decirle, blando, duro, pero normalmente es el lecho, la estructura geológica subyacente, es lo que normalmente determina los canales de drenaje y cómo el agua va eliminándose o va yendo a un único lugar, ¿verdad? En este caso, este tema del perfil longitudinal de los ríos vamos a ir tocando en la siguiente clase. Yo ahora les voy a dar un pantallazo de lo que es el perfil longitudinal. Se entiende, normalmente los ríos tienden a tener perfiles longitudinales en forma de línea cóncava. Esto significa que en un mismo río se suelen suceder una serie de tipos de corriente con fuertes pendientes cerca de la fuente y pendientes mínimas cerca de la desembocadura. ¿Qué pasa? En este caso, los ríos normalmente nacen o inician en las zonas altas, entonces va bajando de ahí hasta la parte de la desembocadura, que es la parte más baja. Entonces en todo ese trayecto tiene diferentes características este río. A eso es lo que le llamamos el perfil longitudinal, desde el inicio hasta el final, cómo se manifiesta, pero siempre tiene una forma cóncava, porque va de arriba para abajo, delimitando hasta la desembocadura. Acá podemos observar. Entonces, normalmente arriba, en la parte superior, comienza, ustedes pueden ver acá en el primer gráfico donde está hablando de la altitud,
comienza en la parte superior y va bajando como una línea cóncava que se forma hasta la desembocadura, que es la parte final. En ese trayecto, que pueden ser kilómetros y kilómetros de río, tenemos diferentes tipos de características de acuerdo a cada río. O sea, pueden haber accidentes geográficos, pueden haber eh, eh, diferentes tipos de estructura, diferentes tipos de lecho, y normalmente se caracteriza porque tiene un inicio, medio y un final. Normalmente en el nacimiento, entonces tenemos el nacimiento, el curso alto, el curso medio y el curso bajo. En cada uno de estos, nacimiento, curso alto, curso medio y curso bajo, vamos a encontrar que tienen ciertas características. Y acá podemos ver. En el curso alto, normalmente los ríos donde tienen el inicio, van a ver que son mucho más estrechos, fluyen mucho más rápido, tienen de repente piedras, tienen mucha vegetación, tienen muchos árboles, tienen unas características especiales. Hay cascadas, hay accidentes geográficos, hay rápidos, como se le conoce también, otro tipo de accidente geográfico. Y el agua fluye pero rápidamente. A partir del curso medio, normalmente el agua ya tiene una velocidad de corriente mucho más relativamente menor. Y ahí tenemos otro tipo de accidentes como son los meandros, que son las formaciones sinuosas del río, ¿verdad? Que se van formando. Y por último, en la parte de la desembocadura podemos encontrar los aluviones, ¿verdad? Estos aluviones que son restos de la costa donde va quedando el río, donde va tirando o va cargando la arena y todo lo que va arrastrando el río ya en el curso bajo cuando la corriente es más lenta, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que en el inicio del río se le denomina ritrón. El ritrón es el río joven. Luego se encuentra el río maduro y el río viejo o potamón. Esto vamos a ir desglosando, vamos a ir determinando cuáles son esas características de cada etapa del río. El ritrón tiene sus características especiales. El río maduro tiene también las características. Y el potamón, tiene también una forma de identificación, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta entonces ritrón, río nuevo o inicio del río, río maduro y río viejo o potamón, ¿verdad? En la velocidad de corriente, lo que tenemos en cuenta es la pendiente y el caudal. Esos son los dos puntos muy importantes. Mientras más pendiente haya, más rápido va a ser la velocidad. Y mientras más agua tengamos, más violento va a ser el transcurso del agua. Entonces, ¿qué puede producir? Puede producir las denominadas sinuosidades, los recodos, que es donde el agua normalmente siempre busca la pendiente, la corriente siempre busca la pendiente y va y choca por las paredes y causan estos accidentes geográficos que son denominados sinuosidades o recodos, ¿verdad? Entonces acá podemos observar cómo a través de la pendiente en el perfil de un lecho el agua va causando estos charcos que se denominan también charcos y también los denominados rabiones, que son, el rabión es la formación del lecho, del suelo, cuando el agua va atropellando con una pendiente y una velocidad muy rápida. Entonces forma normalmente lugares un poco altos y lugares bajos, que hace que el agua cuando caiga vaya escarbando o cavando cada vez más ese perfil longitudinal del río. Entonces acá tenemos una explicación de cómo se van formando esas sinuosidades a lo largo de un río en una pendiente. El agua entonces con su velocidad va atropellando las paredes y va causando que vaya habiendo una erosión. Eso se va cargando en ciertos puntos y se forma el rabión. Y luego cae en un pozo un poco más profundo que se denomina charca, ¿verdad? Entonces, de esa manera el lecho va siendo afectado. En cuanto a la velocidad de la corriente, normalmente mientras la corriente es más rápida, abarca o puede llevar mayor cantidad de sustrato o de tamaño del sustrato, desde el limo fino, que es prácticamente la arena como talco, hasta las piedras grandes. Entonces, mientras más fuerte sea la velocidad de la corriente, más tipos más tamaño de lecho
o de partículas del lecho puede arrastrar el agua, ¿verdad? Y acá estamos hablando de lo que vimos un poquitito hace rato, que es la clasificación según el perfil. Entonces tenemos el ritrón, como hablamos, que es el río nuevo, o el inicio o el origen del río. En este punto tienen que saber que la corriente es sumamente rápida, es turbulenta, tiene un lecho rocoso, aguas bien oxigenadas y corresponde a la parte superior del río. Se refiere a aguas oxigenadas, ¿por qué? Porque el agua tiene turbulencia, cae entre las piedras, se mueve, se incorpora el oxígeno y de esa manera hay mucha cantidad de oxígeno, pero en este caso los peces no hay en cantidad porque en este punto es demasiado turbulento el agua y casi no existe especies de peces en estos tipos de ríos, ¿verdad? Acá siempre están los rápidos, las cascadas, todo eso son característicos de esto porque el agua es muy violenta, tiene una velocidad de corriente muy rápida. Hablamos de los rápidos, que son las pendientes superior al 4%, el agua corre velozmente. Pueden observar en la foto que es angosto el paso del río, normalmente hay muchas piedras, hay muchos accidentes geográficos, hay mucha vegetación de árboles y demás, porque va atravesando de esa manera. También lo mismo en las cascadas, lo característico son las piedras y esa caída que tiene, ¿verdad? Que también están pendientes, que bruscamente hay obstáculos que producen eso y normalmente en el fondo las rocas son muy grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son capaces de mover estas rocas con la velocidad de la corriente y van arrastrando o van erosionando cada vez más. El Potamón es el final del río, es la parte de desembocadura. Se conoce como río viejo también. Aquí es totalmente lo contrario al origen, que es el inicio o ritrón. Acá todo es lo contrario. La corriente es ya lenta, el lecho normalmente es arenoso y limoso, hay vamos a decirle, muchas partículas que fueron arrastradas y quedan ahí en el lugar. El oxígeno es pobre casi y normalmente la parte inferior del río. Aquí sí ya encontramos varias cantidades de especies de peces, entre presas y predadores también que están presentes, gran cantidad de plancton, ¿verdad? Que es lo importante también como organismos primarios dentro de un cuerpo de agua. Entonces es totalmente lo contrario. Podemos observar también plantas acuáticas, pero lo más importante de la velocidad de corriente ya es casi nula. Entonces queda más bien el agua ya en forma lenta, hay mucha vegetación en el lugar, mucho alimento para los peces. Dentro de lo que es el curso medio de un río encontramos los remansos. Estos remansos son causados por remolinos que van trayendo los grandes obstáculos que son arrastrados, ¿verdad? Son más o menos formaciones, así como los fosos también, son accidentes que van causando, geográficos que van causando la velocidad de la corriente. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho. Vamos a estar siempre en contacto. Vamos a estar especificando mejor los demás contenidos con el correr de las clases. Y no se preocupen que es sumamente fácil la materia, es algo nuevo como les dije, pero enseguida van a estar agarrándole la mano a eso y nosotros vamos a estar para guiarles en cualquier consulta que tengan. Muchas gracias por la atención a todos.